Yo considero que esta reforma laboral de 2017, presentada la iniciativa en 2016, es indiscutiblemente la reforma laboral más importante de la historia. Si no la más importante de la historia, por lo menos sí la más importante de los últimos 40 años. Es una reforma que nace principalmente impulsada por el objetivo del gobierno mexicano de entrar al TPP, al tratado que ha sido muy nombrado por distintos actores políticos, que ahorita pues está en una etapa complicada, por lo menos en cuanto hace a Estados Unidos, pero es una forma de respuesta del gobierno mexicano al TPP en primer lugar. O sea, creo que conviene explicar un poquito la connotación política para entender de dónde viene esta reforma y estas modificaciones. Es precisamente en abril de 2016 que el Ejecutivo Federal presenta esta iniciativa de reforma en materia de justicia laboral, porque de lo que se trata es de modificar todo el sistema que tenemos actualmente de impartición de justicia en la materia laboral, y de manera atípica a otras reformas, esta reforma siguió un proceso legislativo mucho más rápido de lo normal. Prácticamente en un periodo de 8 meses ya estaba aprobada por ambas cámaras, y como se trataba de una reforma constitucional, requería también la aprobación de las legislaturas de los estados. Esto fue lo que pasó el 6 de febrero de 2017, en donde ya 17 de las legislaturas de los estados aprobaron la reforma laboral, de manera que pues ya podemos decir que se trata de una reforma constitucional, por supuesto con los subsecuentes cambios que vendrán a la ley secundaria, y ya se habla, por ejemplo, de la creación de un Código Nacional de Procedimientos Laborales. En fin, lo que estamos por ver es la modificación de todo el sistema de justicia laboral que tenemos prácticamente desde 1931. Es para mí la reforma más importante, por lo menos de los últimos 40 años. Y a pesar de que todavía estamos en una etapa en la que todavía no podemos vislumbrar cómo va a ser la ejecución de estas reformas, sí podemos señalar aspectos muy puntuales. Primero que nada, esta reforma toca 2 artículos constitucionales, el 107 y el 123. De momento es lo único que ha modificado, y presenta 5 modificaciones en particular. La modificación más importante, bajo la cual se ha hecho una buena cantidad de ruido alrededor de esta reforma, es la supresión de las juntas de conciliación y arbitraje, siendo sustituidas por tribunales y juzgados laborales. Esto quiere decir que la parte adjetiva del derecho laboral, la parte procesal, va a pasar de ser competencia del Poder Ejecutivo para ser competencia del Poder Judicial, como en prácticamente la mayoría de las materias, o en un muy alto número de materias de nuestro país. Se suprimen las juntas de conciliación y arbitraje, se crean tribunales laborales que van a ser los encargados de dirimir las controversias en materia laboral. Es decir, ya no va a existir el tripartismo, por lo menos en las juntas de conciliación, sí va a existir en otros organismos, sino que lo que van a existir son juzgados y tribunales laborales. En segundo lugar, se va a crear un organismo descentralizado federal con personalidad jurídica y patrimonio propio, que va a conocer del registro de contratos colectivos, del registro de sindicatos, y que va a conocer también de las conciliaciones individuales en materia federal. Esto quiere decir que le van a quitar una serie de facultades y atribuciones que hoy tiene la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y principalmente este organismo pues se va a encargar de conocer registro de sindicatos, registro de contratos colectivos y, como les decía, el tema de las conciliaciones individuales en materia federal. Una tercera figura que se va a crear es la figura de los centros de conciliación. Los centros de conciliación, que van a ser organismos que se van principalmente a encargar de conocer de las conciliaciones en materia local. Hoy en día, si bien la conciliación es una parte fundamental del procedimiento laboral, es más, la primera audiencia del procedimiento laboral es una audiencia de conciliación, demanda y excepciones, está clarísimo que no se le ha dado la formalidad que requiere para verdaderamente hacer un intento genuino por avenir a las partes. Hoy, como funciona en la práctica, es que uno se apersona en una audiencia, por ejemplo, llega con el funcionario conciliador, llega ante el auxiliar, la mecanógrafa, y lo que le preguntan a uno es: ¿quieren conciliar las partes? Y si las partes dicen que no, inmediatamente se abre la siguiente etapa de la audiencia. Es decir, no hay un esfuerzo verdaderamente genuino por avenir a las partes, que, dicho sea de paso, es la naturaleza misma del derecho laboral. Entonces se presume que con la creación de estos centros de conciliación, la conciliación va a tomar un aspecto y una connotación mucho más seria, por decirlo de alguna manera. Esto quiere decir que previo a entrar al litigio formal ante el tribunal laboral, las partes van a tener que acudir a los centros de conciliación, si es materia local, y entonces verdaderamente hacer los esfuerzos apoyados por la autoridad para procurar por lo menos un arreglo conciliatorio. Si las partes no llegan a un acuerdo, entonces
pasarán a litigar el asunto al Tribunal Laboral. Es la tercera modificación. La cuarta modificación tiene que ver con los sindicatos, en donde los agremiados van a poder elegir a su directiva sindical a través del voto libre, directo y secreto. Y la quinta modificación, que tal vez es la segunda en importancia después de la supresión de las juntas de conciliación y arbitraje, es que a partir de esta reforma, a partir de que esta reforma sea efectiva, los sindicatos que emplacen a huelga a una empresa a través del objeto de firma de contrato colectivo van a tener que acreditar que cuentan con la representación de los trabajadores. Va a ser una modificación sin duda que va a tomar mucho tiempo. Hemos vivido, hemos transitado en un sistema de justicia laboral en el que el tripartismo es lo más importante. Esta figura que nació del modelo italiano, en donde hay tres partes que resuelven un conflicto laboral. Una parte que representa al gobierno, una parte que representa a los trabajadores y una parte que representa a los patrones. Así hemos transitado prácticamente desde el inicio de los tiempos laborales, digámoslo así. Hoy lo que vamos a tener es un juez laboral, es un juzgado laboral, un tribunal laboral, cosa que francamente nunca hemos visto en México, por supuesto en lo que respecta al apartado A del artículo 123. Hemos vivido en el tripartismo, de manera que se presume que con la implantación de jueces y tribunales laborales, la materia laboral que tradicionalmente ha sido tildada de poco profesional, de poco jurídica, de muy política, estimamos que tiene que dar un brinco importante a la profesionalización, no solo de los funcionarios de los tribunales, sino de los propios abogados. Naturalmente el tema administrativo no será una carga fácil, hoy en día las juntas de conciliación tienen muchísimos juicios, de manera que esa transición no va a ser sencilla, pero sí estimamos que va a ser un golpe de autoridad de parte del legislador para profesionalizar la materia laboral, por cuanto hace a los funcionarios encargados de impartir justicia laboral, a los abogados postulantes, que naturalmente debería derivar en procedimientos laborales mucho más expeditos, mucho más rápidos y sobre todo con mucho mayor nivel de detalle de parte de las autoridades que serán las encargadas de resolver los conflictos laborales. Lo que va a pasar con los asuntos que están radicados en las juntas de conciliación es que se van a transferir a los juzgados laborales. Naturalmente que será una transición nada sencilla, principalmente por el número de juicios que cada una de las juntas en la Ciudad de México tiene, la Ciudad de México y en todo el país en realidad tienen. Esa transición no se estima sencilla, lo que va a pasar es que se van a transferir de un lugar a otro principalmente y, por ejemplo, hoy en día ya tenemos conocimiento que la Junta de Conciliación está haciendo inventario ya de los asuntos que tiene para empezar gradualmente esa transición. Lo que podemos tener absolutamente claro es que se van a respetar los derechos de trabajadores y de patrones, es decir, la gente que esté en un litigio laboral no tiene de qué preocuparse, en realidad será un tema lisa y llanamente administrativo que naturalmente implicará recursos, tiempo y esfuerzo del personal a cargo de las juntas de conciliación y arbitraje, pero de ninguna manera los usuarios de los servicios jurídicos verán vulnerados o afectados sus derechos. Será un tema absolutamente administrativo que requerirá de la diligencia necesaria. El tema presupuestario en realidad es una de las grandes interrogantes de esta reforma. Como he platicado anteriormente, apenas estamos, digamos, al principio de esta reforma. Si bien ya es una reforma constitucional en los más estrictos términos de ley, estamos por ver apenas la implementación, estamos por ver la creación del Código Nacional de Procedimientos Laborales. Hoy en día la Secretaría del Trabajo y Previsión Social designó una unidad de enlace que va precisamente a vigilar esa transición del Poder Ejecutivo al Poder Judicial, esa transición de las juntas a los tribunales. De manera que estamos por ver muchos cambios, muchas cosas que tendremos que ir viendo sobre la marcha, cómo se van desenvolviendo, y uno es justamente el tema presupuestario. El tema presupuestario es una de las grandes interrogantes de esta reforma porque por lo menos sabemos que en el presupuesto de este año no fue considerado. Entonces, la gran pregunta, la gran crítica es ¿quién va a absorber ese presupuesto ahora? ¿Va a ser el Poder Ejecutivo? ¿Va a ser el Poder Judicial? Lo lógico sería que fuera el Poder Judicial, pero realmente no tenemos absoluta certeza. No tenemos la certeza de saber hasta qué punto está tomado en cuenta para el presupuesto. Sabemos que este año no fue tomado en cuenta. Entonces, naturalmente que el presupuesto es un tema que tendrá que ver el gobierno federal en turno, que hoy en día no tenemos la certeza si va a salir de un poder o del otro, pero que va a ser un tema fundamental para lograr la debida implementación. Sin el presupuesto adecuado, en
realidad estamos condenados a seguir viviendo en el sistema de justicia laboral que hemos vivido en los últimos años. Un sistema al que le faltan funcionarios capacitados, al que le faltan muchísimos aspectos fundamentales para la buena impartición de justicia laboral. Habrá que ver cómo termina de resolverse esto, pero tendría que haber un involucramiento fuerte del gobierno federal para asegurarse que el presupuesto sea el adecuado para dirimir este tipo de conflictos laborales. Una muy buena cantidad de mexicanos son trabajadores o son patrones y va a haber naturalmente que adaptarse a un nuevo sistema. Hemos vivido en el sistema en donde los juicios duran 5, 10 años, en donde las audiencias se difieren, en donde la conciliación a veces realmente no tiene la connotación que tendría, en donde faltan funcionarios y abogados capacitados. Hemos vivido francamente en un mundo de derecho laboral que no es el mejor de los mundos, un mundo laboral que siempre es tildado de político, como les decía, de poco jurídico, de muchos temas y muchas connotaciones negativas, que se ha ganado el derecho laboral precisamente por esta falta de profesionalización, de presupuesto y de darle la seriedad que requiere a un derecho que lo que hace es tocar el patrimonio de las personas físicas y morales. Es importantísimo conocer esta reforma para saber cómo nos va a afectar bien como trabajadores o bien como patrones. Todo el sistema de justicia laboral va a dar un vuelco de 180 grados. Habrá que conocer un nuevo cuerpo normativo, por principio de cuentas, el Código Nacional de Procedimientos Laborales. Hoy en día en la ley tenemos una parte muy chica de derecho adjetivo, de derecho procesal. Ahora habrá todo un Código Nacional de Procedimientos que habrá que aprender, que habrá que estudiar. Y seguramente con esas modificaciones vendrán otras. Habrá que ver cómo se modifica la ley y habrá que ver sobre todo la implementación. Es fundamental porque todos estamos, no todos, pero mucha gente en este país tiene un trabajo, recibe un salario, está subordinada a alguien eventualmente. Entonces, ya sea que estemos de un lado o del otro, esta reforma va a impactar naturalmente un derecho que es absolutamente social y absolutamente derecho humano, que es el derecho del trabajo.